Buenos días, hermanos de la Iglesia Bíblica Jesús y queridos hermanos que nos ven también a través de las redes sociales durante nuestro tiempo de reflexión y estudio de la palabra del Señor. Bienvenidos a este tercer domingo del mes de enero. Este mes de enero es un mes con 5 domingos, así que estamos a mitad del mes prácticamente en lo que a nuestro tiempo de reflexión y exposición de la palabra respecta. La semana pasada retomamos nuestro estudio del libro de los Hechos, reflexionando en las lecciones que podemos aprender de este libro en el cual se narra el crecimiento, primero el nacimiento y crecimiento inicial de la iglesia y las primeras experiencias que los cristianos tuvieron a medida que predicaban el evangelio, no solamente en la ciudad de Jerusalén, sino como veremos extendiéndose hacia otros lugares, inicialmente en las ciudades de Samaria y más adelante en otras regiones, debido a que era lo que el Señor Jesucristo había establecido en las instrucciones que dejó a sus discípulos en el pasaje, como podemos leer en el pasaje de Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde el Señor Jesús les dijo que habrían de ser testigos suyos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como muchos observan, este libro de los Hechos, de esa manera programática, quizá pudiéramos decirlo así, muestra la manera como el evangelio va avanzándose en estos círculos concéntricos, siguiendo las instrucciones del Señor en cuanto al testimonio que debían dar de Él. Podemos preguntarnos en este momento por qué es tan importante el testimonio, hablar del Señor Jesucristo. ¿Podemos hacer algo más en la vida aparte de eso? ¿O la vida no solamente está enfocada en cuanto a esto? Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es la importancia de la obra del Señor Jesucristo para cambiar y transformar nuestras vidas. A veces estamos tan acostumbrados a la vida que tenemos, a las circunstancias, a las situaciones del mundo en que estamos tan acostumbrados a la cotidianeidad de lo que vivimos, que realmente no vemos la importancia o la urgencia o la necesidad de que el evangelio, la predicación del evangelio del Señor Jesucristo sea nuestra prioridad. Y creemos que simplemente es algo adicional, una actividad más o una práctica más opcional en algunas circunstancias, que simplemente debemos incluirla como parte de nuestra vida, pero no le vemos a eso lo esencial y lo crucial. Quizá es porque trata precisamente del crecimiento y el avance de la iglesia, que podemos ver que para aquellos primeros cristianos la predicación del evangelio era el todo de lo que ellos hacían. En su vida no había cosa más importante, en su vida no había cosa que les apasionara más, y estaban dispuestos a sufrir todo tipo de circunstancias y consecuencias porque veían en esto lo más importante, la predicación del Evangelio de Jesucristo. Como pudimos ver en el pasaje que vimos la semana pasada, después de que uno de los 7 que había sido escogido para servir las mesas de las mujeres viudas de los judíos de origen helénico, cuando una vez él comenzó a predicar el evangelio poderosamente, acarreó hacia sí la atención de algunos grupos, de algunas sinagogas en particular, quienes no podían resistir el poder de la palabra ni podían hablar en contra de lo que él estaba diciendo. Así que optaron por el camino de acusarle falsamente. Y después de esta acusación falsa y la oportunidad que Esteban tiene de explicar el mensaje del evangelio y cómo este mensaje del evangelio de una manera peculiar y particular se dirigía a ellos, y ellos específicamente habían resistido de una manera bastante obstinada, no quieren aceptar ese señalamiento que Esteban les hace y optan por matarlo, por asesinarlo. Y termina el capítulo 7 del libro de los Hechos narrándonos la lapidación de Esteban. Esta situación fue como el momento que permitió que el deseo de perseguir a los cristianos, quienes habían causado cierta incomodidad en ciertos círculos en la ciudad de Jerusalén, se desatara. Y particularmente entre el liderazgo religioso
quienes habían comenzado a sentir un poquito de escozor por un mensaje que sacaba a flote sus debilidades, su corrupción moral y espiritual y en otras áreas de la vida también. Un mensaje que realmente les quitaba a ellos los privilegios que habían sostenido hasta ese momento, y un mensaje que realmente los ponía en una posición completamente contraria a la que ellos pensaban que tenían delante de Dios. Así que tras el asesinato, tras la lapidación de Esteban, se desata una persecución en contra de todos los cristianos, y ven allí aquellos líderes la oportunidad para deshacerse lo que ellos pensaban una gran incomodidad en su ambiente. Comienza diciéndonos el capítulo 8, que, como nos narra el capítulo 7 también, que Saulo, a cuyos pies los testigos que habían falsamente acusado a Esteban, a cuyos pies habían colocado sus ropas al momento de ser los primeros en lanzar las piedras a la hora de lapidar a Esteban. Se nos dice que Saulo consentía en su muerte. Es posible que Saulo no hubiera participado en el lanzamiento de piedras, pero lo aprobaba. Estaba allí para dar el visto bueno, y posiblemente de una manera oficial. Porque como veremos más adelante en las narraciones del libro de los Hechos, particularmente en el siguiente capítulo, el capítulo 9, Pablo habría de obtener cartas de autorización de liderazgo de los sacerdotes para perseguir a los cristianos incluso fuera de la región judía, puesto que se dirigía a sinagogas, es decir, les daba autoridad sobre los judíos en otras poblaciones para no solamente pedirles que no predicaran el evangelio, sino para apresarlos y para llevarlos presos de vuelta a la ciudad de Jerusalén, para colocarlos bajo el juicio del Sanedrín. De esa manera entonces podemos ver que la predicación del evangelio, que había llegado a ser lo esencial, lo prioritario en la vida de la iglesia primitiva, en la iglesia que estaba creciendo inicialmente en la ciudad de Jerusalén, acarrea la oposición de las personas que se encontraban ahí. Dice el versículo 1 entonces que en aquel día, o a partir de aquel día podríamos decir también, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. La predicación del evangelio, que había marcado la característica de aquellos cristianos, señalar realmente que Dios había escogido a Jesucristo y que lo había marcado como el único por medio del cual habría de venir la salvación a nuestras vidas. Y no solamente es un asunto religioso, político o vinculado a una nación en particular, la nación de Israel. Es algo que tiene que ver con la transformación completa de nuestras vidas y del sentido pleno que nosotros tenemos como seres humanos. En el resto del Nuevo Testamento, en las epístolas, se va a aclarar de una manera bastante importante la significación que el Evangelio tiene, no solamente para el individuo en particular, sino para la sociedad en general y para toda la creación. Lo que el Señor Jesucristo hizo al morir en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día es algo que habría de venir a transformar la historia de la humanidad y de dar una esperanza definitiva a la humanidad. El apóstol Pablo dice en la carta a los Colosenses que Dios ha reconciliado al mundo consigo, al universo entero por medio de la obra de Jesucristo. La obra de Jesucristo no solamente es algo que afecta al individuo, que afecta a la sociedad y al ser humano, es algo que afecta a la creación entera y que tiene un impacto definitivo. De suerte entonces que hablar del Evangelio es hablar de algo que es tan esencial y tan importante, que es como el aire que respiramos cada día. No podemos realmente de darle suficiente énfasis a la necesidad de hablar de ese Evangelio del reino del Señor Jesucristo, aquel a quien Dios envió. Y los cristianos en la iglesia primitiva comprendieron y captaron esto. Así que
Al verse perseguidos, y recordemos que en algún momento posterior el apóstol Pablo mismo, quien es el iniciador de esta persecución, como leemos aquí en el capítulo 8, habría de decir que todo el que quisiera vivir piadosamente padecería persecución. Esta persecución, que podríamos a veces verla como algo negativo, que podríamos verla como algo que realmente se manifiesta para desarmar y deshacer al pueblo de Dios, que desde la perspectiva del hombre así es. Podemos verlo también como un mecanismo que Dios utiliza para incentivarnos y motivarnos, pero también para ayudarnos a predicar el evangelio en lugares y circunstancias que a veces no estaríamos dispuestos a hacer. Hemos de recordar que el Señor le había dicho a los apóstoles que el evangelio tendrían que predicarlo, ser testigos de él en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y como podemos ver en el versículo 1, la iglesia hasta este momento se había concentrado en la ciudad de Jerusalén. Dice que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Es posible que hubiera cristianos ya esparcidos, no solamente en el área de Judea y Samaria, sino en todo el imperio romano, recordando el grupo de los 3,000 que creyeron el día de Pentecostés y que muchos de ellos provenían de varias regiones. Pero en sí, el enfoque y el trabajo de la iglesia, podríamos decirlo oficialmente, o por lo menos desde la perspectiva de que ahí se habían concentrado los apóstoles y la mayor parte de los líderes, todo esto se había circunscrito a la ciudad de Jerusalén. Y para avanzar la proclamación del mensaje del evangelio, que es algo que impacta a toda la humanidad y que tiene que ver con la transformación que Dios quiere traer a nuestras vidas, Dios utiliza esta circunstancia de la persecución. Así que debemos ver en la persecución que se desata en Jerusalén y en medio de todas las circunstancias difíciles que nos toca a nosotros enfrentar en nuestra vida, debemos ver las oportunidades que Dios da para que cumplamos adecuadamente el propósito que Él tiene de predicar el evangelio por donde quiera que vayamos. A veces vemos las dificultades en la vida como situaciones en las cuales Dios nos ha abandonado, Dios nos ha dejado, Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios no está cuidando, no está cumpliendo fielmente. Hemos de recordar que Dios nos ha dejado en este mundo para ser testigos de Él, para dar testimonio del Evangelio del Señor Jesucristo. No nos ha dejado en este mundo, como a veces algunos equivocadamente piensan, no nos ha dejado en este mundo para que prosperemos y para que hagamos de este mundo nuestro hogar permanente o definitivo. Realmente, como muchos de los apóstoles dicen, estamos aquí en esta tierra como extranjeros y peregrinos, estamos nada más de paso. Y el mundo realmente nunca nos va a ofrecer un lugar, un ambiente adecuado, cómodo, sino que más bien el mundo como el sistema que impera a nuestro alrededor siempre nos va a aborrecer de la manera como aborreció al Señor Jesucristo. Realmente este mundo, en las circunstancias actuales como se encuentra, no es el lugar para que el pueblo de Dios habite permanentemente. Más bien el Señor Jesucristo nos ha dejado en el mundo para ser testigos de Él. Y en la oración conocida como la oración sacerdotal de Juan 17, el Señor pide que el Padre nos guarde del mal que hay en este mundo. Pero no significa esto que nos guarde de los problemas, sino que nos guarde del mal que nos contamina, porque Él ha pedido que seamos santificados en su palabra, y su palabra es verdad, para que podamos cumplir el propósito y la función de predicar el Evangelio. Cuando no entendemos que la predicación del evangelio es la prioridad de la iglesia, y cuando hablo de la iglesia, no me refiero a la iglesia como institución, no me refiero a la iglesia como organización, no me refiero a la iglesia como algo que vemos así en bloque, sino me refiero a las personas, a los individuos que formamos parte del cuerpo de Cristo. Y la predicación del evangelio debe ser la prioridad para la iglesia, debe ser la prioridad en todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida. Si no estamos predicando el evangelio, si no estamos hablando de Jesucristo a las personas a nuestro alrededor, estamos fallando en cumplir la razón por la cual el Señor Jesús nos ha dejado en la tierra. El Señor Jesús no nos ha dejado en la tierra para que nos hagamos una vida grande, para que nos establezcamos y crezcamos y prosperemos. Nos ha dejado en la tierra para que compartamos el mensaje del evangelio. Y en los 20 siglos que han transcurrido desde que
el Señor Jesucristo formó la iglesia, fundó la iglesia, en muchas oportunidades la iglesia ha fallado precisamente en eso, porque se ha acomodado, le ha gustado realmente el mundo, las comodidades, los lujos, los bienes, las riquezas, el poder, la fama, la influencia, la autoridad, y al dejarse engañar, seducir por los atractivos del mundo, la iglesia ha fallado en dejar de proclamar el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Y por eso es que ocurren las dificultades, y por eso es que ocurren las persecuciones como le ocurrió a la iglesia en aquel momento, para recordarnos que no estamos aquí para estar cómodos, bonantes, prósperos, abundantes. Estamos aquí para proclamar el mensaje del Evangelio del Señor. Y eso es lo que hace entonces la iglesia. Continúa narrando el capítulo 8 del libro de los Hechos en el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. De tal manera ellos comprendieron que el mensaje del Evangelio era la prioridad, que todos los que fueron esparcidos, y aquí están los creyentes que conformaban la iglesia en la ciudad de Jerusalén, fueron esparcidos y por donde iban anunciaban el Evangelio. Uno de ellos, Felipe, también de los 7 que habían sido escogidos para servir las mesas junto con Esteban, que fue lapidado según nos narró el capítulo 7. Entonces Felipe dice, descendió a la ciudad de Samaria. Recordemos que el Evangelio debía predicarse en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Llegó a la ciudad de Samaria, o dependiendo de la lectura que se pueda hacer del texto, a una ciudad de Samaria. El punto es que se avanzó a un área que parecía difícil. Hemos de recordar que judíos y samaritanos, y es posible que siendo un judío de origen helénico, por el nombre mismo podría indicarnos esto, y prácticamente los 7 que fueron escogidos en aquella oportunidad eran de origen helénico, lo más probable. Debido a esto, su contacto con personas no judías podría haber sido más amplio. Así que él se sintió en la libertad de ir a un lugar que podría haber sido evitado y rechazado por los judíos de cepa, si pudiéramos expresarlo de esta manera, aquellos que habían nacido y crecido en Palestina. Los judíos y los samaritanos no se relacionaban, no se trataban, más bien había cierta oposición entre ellos en cuanto a aspectos religiosos. Los samaritanos tenían su templo en el monte Gerizim, un templo y una práctica religiosa contraria a lo que se daba en Jerusalén. Ellos se consideraban que eran realmente los que tenían la verdad, porque únicamente utilizaban los 5 libros del Pentateuco y rechazando el resto del Antiguo Testamento, que no consideraban revelación de Dios. Así que había una situación tensa, y debido al hecho de que los samaritanos eran resultado de la mezcla de judíos y no judíos que se había dado tras la invasión asiria en el siglo VIII antes de Cristo, debido a esto, en términos generales, los judíos consideraban a los samaritanos como paganos y evitaban en la medida de lo posible el contacto con ellos. Una de las desventajas de la ubicación geográfica de Samaria es que dividía Judea y Galilea, 2 áreas habitadas por judíos, e incluso los judíos preferían no atravesar Samaria, sino dar la vuelta por lo que se conoce la región de Decápolis, que estaba hacia el oriente del río Jordán, para atravesar incluso en territorio gentil, pero evitaban pasar por Samaria. Eso es lo que hace tan significativo el hecho de que el Señor Jesucristo con sus discípulos atravesara en varias ocasiones Samaria, y como nos narra el Evangelio de Juan en el capítulo 4, en particular tuviera la conversación con la mujer samaritana. Felipe entonces descendió a una ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Primera oportunidad que había una predicación directa del Evangelio de Jesucristo por parte de la iglesia a los samaritanos. Y la gente hambrienta y atenta dice que unánime le escuchaban y las cosas que decía, oyendo y viendo las señales que Felipe hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad.
Cuando llevamos el mensaje del Evangelio, cuando llevamos la manifestación del poder de Dios a la vida de las personas, en medio de circunstancias de oscuridad, de problemas, de enfermedades, de luchas espirituales, esto trae gozo. Y el pasaje nos va a explicar particularmente qué era lo que estaba ocurriendo. Aquella gente se encontraba engañada particularmente por un individuo llamado Simón. Dice que había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y que había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. La situación espiritual de la gente en Samaria era una situación espiritual de mucha necesidad, al punto de que se dejaban engañar fácilmente por aquel hombre y seguramente por muchos otros quienes decían ser grandes. Esto nos recuerda una situación que no debemos olvidar del mundo a nuestro alrededor. Quizá no estamos hablando de magia hoy en día, pero sí hay muchos Simones, si pudiéramos decirlo así. Muchas personas que pretenden traerle a la gente respuestas y soluciones a sus problemas y les engañan. Y esto puede ser algo religioso o esto puede ser algo no religioso, pero vemos a un mundo que fácilmente se deja engañar. Cuando vemos a nuestro alrededor, notamos y observamos que fácilmente la gente se encuentra engañada siguiendo determinadas enseñanzas, ondas, tendencias filosóficas, religiosas, científicas, pseudocientíficas, tendencias de alguna naturaleza más que todo influenciada por los placeres del mundo en que vivimos. Y la gente engañada por eso considera a aquellos que les enseñan grandes personas, al punto de que casi se les considera dioses. Incluso la influencia de ciertas prácticas y actividades humanas como el deporte ha capturado completamente el corazón, de manera que se suele decir que en algunas latitudes, en algunos lugares, algunos deportes se han convertido en la religión de las personas. Y aquellos que son los manifestantes o los que salen más claros de estas áreas deportivas llegan a convertirse en los grandes, en los ídolos a quienes las personas siguen. La gente se encuentra vacía, necesitando significado, necesitando cambio y transformación, tratando de encontrar en medio de sus limitaciones el sentido adecuado que tiene. Cuando Felipe llegó a aquella ciudad de Samaria y comenzó a predicarles el Evangelio de Jesucristo y mostrar el cambio del poder de Dios por medio de aquellas señales que hacía, algunas de las señales que la iglesia primitiva realizó para demostrar que Jesucristo era el Hijo de Dios, el resultado fue que en aquella ciudad, como nos dice el versículo 8:8, había gran gozo. Porque realmente la predicación del Evangelio de Jesucristo trae gozo. El punto que podemos ver en este pasaje es que la predicación del Evangelio trae fruto. La predicación motivada o en medio de las pruebas y las dificultades, que nos hace recordar que la prioridad de nuestras vidas como cristianos es manifestar el cambio que el Señor Jesucristo ha hecho en nosotros por medio del Señor Jesús. Si no entendemos ese impacto que la obra de Jesucristo tiene, si no vivimos ese impacto que la obra de Jesucristo hizo en nuestras vidas, realmente vamos a perder el norte, vamos a perder aquello que nos guía y nos orienta, y vamos a adaptarnos en el mundo y ser absorbidos por el mundo en los placeres, en los gustos, en los intereses que el mundo tiene. Y dejaremos a un lado aquello que realmente va a cambiar y transformar a las personas. Este hombre, Simón, cuando vio lo que estaba ocurriendo, dice que también creyó en el mensaje que Felipe estaba predicando. Dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Incluso aquel hombre no podía creer lo que estaba viendo, del impacto y la transformación del evangelio. Y es cierto, hay muchas personas que, habiendo sido
no solamente engañadas, sino engañadoras, porque piensan que están ofreciendo una posibilidad o una opción para dar significado a la vida. Cuando encuentran el mensaje del Señor Jesucristo, se dan cuenta de que no hay mensaje, no hay realidad, no hay obra, no hay cambio que pueda hacer un impacto tan grande en la vida como lo es la predicación del Evangelio de Jesucristo o la obra que Jesucristo hizo. Y aquel hombre estaba atónito. Las noticias de la respuesta que hubo en aquella ciudad de Samaria al mensaje de Felipe llegó a los apóstoles que estaban en Jerusalén. Y entonces fueron enviados 2 de ellos, particularmente Pedro y Juan, probablemente aquellos que representaban el liderazgo. Recordemos que Pedro y Juan son los que han salido a luz, particularmente lo podemos ver en el capítulo 4, lo podemos ver en el capítulo 5, así que eran los representantes más importantes de los apóstoles. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Por alguna razón, en la soberanía de Dios, se detuvo la venida del Espíritu Santo sobre aquellos samaritanos. Algunos han tratado de explicar esto con el sentido de que no se pierda la vinculación y la unidad de la iglesia. Probablemente debido a esas diferencias y esas divisiones religiosas que había con los samaritanos, si el Señor hubiera derramado su espíritu sobre los samaritanos, independientemente de la participación de los apóstoles, podría haber habido cierta rivalidad en algún momento en la iglesia. Y lo que Dios quiere hacer es mantener la unidad de la iglesia. Así que son enviados Juan y Pedro, o Pedro y Juan, a esta ciudad de Samaria con el propósito de confirmar a aquellos que han creído. Y cuando llegan ellos, entonces oran por ellos para que el Espíritu Santo venga sobre ellos. Hemos de recordar que el Espíritu Santo o la bendición o el bautismo del Espíritu Santo es la señal característica de la iglesia del Señor Jesús. Es lo que ocurrió en el día de Pentecostés, ocurre acá tras la oración de los apóstoles por aquellos que habían creído, y ocurrirá, como veremos en el capítulo 10, pero allí de una manera distinta, cuando el Espíritu Santo caiga sobre los primeros creyentes no judíos, que creen y responden al mensaje del Evangelio, cuando Pedro predica el Evangelio en la casa del Cornelio, el centurión. Aquellas personas entonces son confirmadas en su fe, y cuando Simón, el mago, mira esta manifestación de poder, recordemos que a él le llamaban el gran poder de Dios, ve en cierta manera una posibilidad de continuar con ese estatus que él tenía. Y viene ante los apóstoles y les ofrece dinero, diciéndoles: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Había visto la importancia del Evangelio de Jesucristo, él había creído y se había bautizado, pero ve en este otorgamiento del Espíritu Santo la posibilidad de continuar él en una posición de privilegio, una condición de poder y de controlar a las personas. Esto es algo que nos va a tener la idea clara de que no podemos nosotros privilegiar a algunos en la predicación del Evangelio, sino que la predicación del Evangelio es responsabilidad de todos nosotros, y es tras la fe en el Señor Jesucristo que el Espíritu Santo desciende. En particular, en aquel momento fue tras la oración de los apóstoles, pero como veremos a medida que avanza la predicación del Evangelio en el libro de los Hechos, dependiendo de algunas circunstancias, ocurrirá independientemente esta venida del Espíritu Santo de la oración de líderes, o en algunas oportunidades será mediado por medio de la oración en este tiempo de transición. No será hasta que en las epístolas se dé con claridad el hecho de que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo debe ser bautizado en el Espíritu Santo, y donde Pablo dirá en 1 Corintios 12:13 que todos hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pedro responde de una manera drástica a Simón,
quien le pide que le otorgue este privilegio por medio de dinero. Y Pedro le dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pedro, con estas palabras duras, drásticas a Simón, deja claro que el mensaje del Evangelio no es producto de la venta, sino que es don de Dios. Precisamente de esta manera lo llama Pedro. Le dice que has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Es un regalo de Dios. Dios ha otorgado la salvación por medio de la obra de Jesucristo como manifestación de su gracia, porque Dios ha amado al mundo de tal manera que dio a su Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros. Y no es algo que nosotros obtengamos por medio de nuestro esfuerzo, por medio de una agencia de un hombre o que podamos comprarlo. Y con gran frecuencia se ha equivocado y se ha pensado que se puede negociar con ese don de Dios. Era lo que Simón deseaba. El apóstol Pablo dice que algunos piensan que la piedad es fuente de ganancia. Lamentablemente, aquel que no ha entendido que la salvación es don de Dios, que Dios no nos pide absolutamente nada más que el arrepentimiento y la fe en la obra de Jesucristo, los que no han entendido que no hay necesidad de que nosotros demos ni hagamos nada, estarán actuando de la manera como Simón actuaba y a quien Pedro, otro Simón de hecho, Simón Pedro, le habría de decir que debía arrepentirse porque él se encontraba en una condición, dice, de amargura y en prisión de maldad. Esta es una manera como podemos describir un cierto tipo de idolatría, porque con gran frecuencia y particularmente cuando hay tanto interés en los bienes materiales, podemos manifestar que hay idolatría a ese otro Dios que nosotros podemos adorar en vez del Dios verdadero. El Señor Jesucristo dijo precisamente que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Y ese amor, ese afán por los bienes materiales, esa avaricia y ese deseo de la ganancia equivocada y deshonesta, como Pablo habría de llamar a aquel que predique el evangelio por negocio, eso refleja precisamente un corazón que se encuentra alejado y apartado de Dios y que necesita de un arrepentimiento, como Pedro le dice, por si acaso el Señor lo perdona. Y no es que Pedro dude del perdón de Dios, sino de lo que Pedro está expresando es que realmente es posible que no haya un arrepentimiento genuino de aquel que se encuentra equivocado. Simón responde pidiéndole a Pedro: rogad, dice, vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Podría ser esto una indicación de su arrepentimiento y la comprensión que tiene de lo que Pedro ha dicho, de que el don de Dios no se vende, no se obtiene con dinero? Así que Pedro y Juan, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, dice, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Lo que se nos está mostrando aquí entonces es que la predicación del evangelio en medio de las pruebas y las dificultades trae fruto. Cuando damos a la predicación del evangelio la prioridad que ésta debe tener, realmente el fruto es de personas que se vuelven al Señor. Y no es que nos estemos olvidando de otros aspectos de la vida. No nos estamos olvidando de la necesidad de vivir en medio de este mundo, de alimentarnos, de educarnos, de cobijarnos, de proteger, de ser responsables de nuestra familia, de ir adelante. Estamos recordando que realmente mientras estamos en este mundo, estamos únicamente de paso. Como cristianos, creo que tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Tenemos que cambiar nuestra visión de la vida. A veces hemos sido engañados por Simones, por decirlo así, que nos hablan de tantas otras cosas que nos pueden dar sentido y significado.
Se nos habla de alcanzar una buena posición, un buen estatus, un buen nivel de educación, un buen nivel económico. Se nos habla de la necesidad de tener la comodidad que el mundo nos ofrece. Y si bien es cierto, en su misericordia Dios nos permite estas cosas, lamentablemente ponerlas como meta de nuestra vida hacen que olvidemos para qué es que realmente el Señor nos ha dejado en la tierra. A veces pensamos que Dios nos permite estar en la tierra para que crezcamos como familia, tengamos nuestro hogar, nuestra casa, nuestro carro, nuestro negocio, nuestra profesión, y crezcamos y abundemos. Y vemos el Evangelio como un capítulo de este gran libro que es la vida. Cuando al final de cuentas, el Evangelio, lo que nosotros creemos en el Señor Jesucristo y la obra que Él ha hecho en nosotros, es el libro completo de nuestra vida. Y los otros aspectos deben ser secundarios. Y la iglesia fue motivada por Dios a darse cuenta de esta prioridad por medio de las dificultades. Cuando vengan problemas en nuestra vida, no reneguemos, no protestemos, sino veamos en ellos un recordatorio de que Dios nos está diciendo de que nuestra vida sobre esta tierra no es lo más importante ni es lo definitivo. Lo importante es que comprendamos el cambio y transformación que el Señor Jesucristo ha hecho en nosotros y que ese cambio y transformación es algo que las personas a nuestro alrededor necesitan. Porque todos están en una condición de oscuridad y de necesidad y necesitan que se lleve una palabra que traiga gozo a las personas. ¿Por qué es que hay tanta amargura, tanta tristeza, tanta depresión y tanto sentir de negatividad en el mundo, tanta sentir de ironía y que realmente esta vida no tiene ningún sentido y propósito y la gente solamente vive porque amanece cada día? Es porque no se ha entendido que Dios quiere cambiar y transformar nuestra vida, y esto es algo que solo el Evangelio del Señor Jesucristo puede hacer, porque Él ha muerto por nosotros, ha resucitado por nosotros y nos da la posibilidad de una nueva vida. Y ese evangelio, es la predicación de ese evangelio, debe ser para nosotros como cristianos la motivación principal, debe ser para nosotros la palabra que hablemos, debe ser lo que nosotros compartamos con las personas. Que el Señor nos ayude a que le demos a la predicación del evangelio la importancia que ésta tiene, y que en medio de las dificultades de la vida aprendamos a compartir el mensaje del Evangelio, porque este mensaje del Evangelio trae fruto de salvación, fruto de cambio en las vidas, trae la luz del Evangelio al corazón y permite que la gente se dé cuenta del engaño en el cual se encuentra y pueda ser cambiada y transformada por la obra de Dios en su vida. Que el Señor nos ayude a entender ese mensaje del Evangelio y que lo compartamos con el amor del Señor. Que el Señor les bendiga, que terminen de pasar un bendecido domingo.